y consejeras del Consejo Nacional Electoral. Y en este momento hacemos el llamado al ciudadano Marlon David Ochoa Martínez. Hola. Muy buenas tardes, licenciado Marlon David Ochoa, sea bienvenido al Congreso Nacional. La comisión especial nombrada por el presidente del Congreso Nacional para llevar a cabo el proceso de evaluación de quienes aspiran a cargos de segundo grado que constitucionalmente le corresponden a este poder del Estado, pues realizar. En este sentido hemos recibido su solicitud como postulante al cargo de consejero del Consejo Nacional Electoral. Comentarle, licenciado Ochoa, que nos encontramos en la segunda etapa del proceso de evaluación, la cual consiste en la respectiva audiencia pública. Informarle que frente a usted tiene 4 recipientes, de los cuales usted tendrá la oportunidad de retirar una interrogante de cada una de ellas, que será asignado a diferentes congresistas, quienes procederán a dar la lectura correspondiente. Informarle también, licenciado Ochoa, que usted cuenta con el término de 3 minutos para responder a cada una de las interrogantes. Habiendo explicado claramente el proceso a seguir en esta audiencia pública, puede proceder usted a retirar sus interrogantes. Gracias. Muchas gracias. Para dar lectura a cada una de las interrogantes, vamos a solicitarle la colaboración al compañero congresista Brian Rubí. La segunda interrogante dará lectura al compañero congresista Luis Ortega. La tercera interrogante el compañero congresista Tomás Ramírez. Y la cuarta y última interrogante el compañero congresista Carlos Raudales. Es así que damos por iniciada la audiencia pública en la cual usted ha manifestado su intención de aspirar al cargo de consejero del Consejo Nacional Electoral. Y para dar inicio a la primera interrogante, le damos la palabra al compañero congresista Brian Rubí. Muy buenas tardes, licenciado Ochoa. Bienvenido a este primer poder del Estado. ¿Cómo asegura la eficiencia en la gestión de recursos en los proyectos o equipos que ha dirigido? Bueno, muchísimas gracias, diputados, honorable comisión. Antes de responder su pregunta, diputado, me gustaría expresar el por qué me postulo y me presento el día de hoy acá. Considero que tengo certeza de tener los conocimientos, las competencias y la integridad para ocupar este cargo y asegurar a la población hondureña elecciones limpias, libres, justas y transparentes. He sido junto al pueblo hondureño víctima de los pasados fraudes electorales y creo que necesitamos un consejo que continúe la labor emprendida por el pleno del consejo vigente para asegurar que el pueblo hondureño pueda tener elecciones que representen la voluntad que ellos han depositado en las urnas. Y esto lo he demostrado a través de mi experiencia en las elecciones de 2013 y 2017. Y como ustedes saben, en 2021 ejercí el cargo de codirector electoral en el CNE, cargo en el que dirigí, junto a 2 compañeros, 9 proyectos electorales, que son los proyectos electorales relacionados con la dimensión logística de las elecciones. Proyectos como transporte, a través del cual se coordinan más de 1.200 unidades de transporte, de cabezales, pick-ups, hasta lanchas, incluso en algunos lugares donde el tránsito es imposible, se alquilan mulas para hacer llegar las maletas electorales. Proyectos como el Centro Logístico Electoral, en las pasadas elecciones, preparó
más de 18.500 maletas electorales. Proyectos como el de radiofrecuencia, que se encargó de poner etiquetas de radiofrecuencia a más de 40.000 documentos y elementos de la maleta electoral. Proyectos como el Censo Nacional Electoral, junto con sus proyectos adjuntos como el de actualización domiciliaria, actualización de la división política geográfica electoral, con los que aseguramos la inscripción para las elecciones de 2021 de 5.142.000 personas en su municipio, centro de votación, junta receptora de votos y línea electoral. Cuando se habla de eficiencia en procesos electorales, sobre todo considerando las experiencias pasadas, tenemos que hablar también de planificación. Y en todos estos proyectos implementamos medidas de planificación, cronogramas de tiempos fatales, hojas de ruta críticas, para asegurar que todos los proyectos fueran absolutamente exitosos. Muchas gracias, licenciado Marlon Ochoa. Bienvenido al Congreso del Pueblo y a esta comisión multipartidaria nombrada por el presidente del Congreso, Luis Redondo. La siguiente interrogante es, de ser electo concejal, ¿qué acciones promovería dentro del Consejo Nacional Electoral en pro de la equidad de género? Bueno, como ustedes saben, actualmente estoy ejerciendo el cargo de ministro de Finanzas. Anteriormente ejercí el cargo como ministro director del Servicio de Administración de Rentas. Y voy a dividir la respuesta en dos dimensiones. La primera es la dimensión interna y la segunda es la dimensión propiamente electoral. Internamente, pues aquí vengo con las credenciales de que en los dos cargos que he ejercido recientemente he impulsado medidas para primero asegurar que los cargos directivos y que las mujeres dentro del espacio de trabajo particularmente tengan condiciones para ejercer el trabajo en condiciones equitativas con sus pares. Por ejemplo, en el SAR implementamos guarderías en Tegucigalpa y en San Pedro Sula, y en CEFIN pues también implementamos, y recién el 4 de marzo abrimos la primera guardería de la Secretaría de Finanzas para asegurar que las mujeres no tengan que ejercer el doble trabajo de cuidar a sus hijos y laborar en una institución. En materia electoral hemos tenido avances significativos desde los propios estatutos de los partidos políticos hasta la ley electoral para asegurar la integración de mujeres en las distintas fórmulas, tanto a nivel de corporación municipal, como a nivel de diputados, como a nivel de presidencia. Y el rol del CNE deberá ser asegurar que esos principios se cumplan en la presentación de las planillas. Bienvenido, licenciado, a su casa. El pueblo hondureño está observando a través de estos canales esta audiencia tan importante para consejeros del Consejo Nacional Electoral. Mi pregunta va basada en la siguiente: ¿qué principios y valores debe tener un comisionado o un concejal del registro del Consejo Nacional Electoral? ¿Y qué estrategia utilizaría usted, si fuese nombrado concejal, para mejorar la eficiencia del Consejo Nacional Electoral? Yo creo firmemente en un principio que es universalmente aceptado y reconocido, y es que el liderazgo se ejerce con el ejemplo. Y cualquier institución que tenga liderazgos corruptos o poco íntegros va a provocar un efecto
y un comportamiento y unos valores similares con el cuerpo de la institución. Yo pienso que el pleno que ejerció las elecciones de 2021 dejó una ruta trazada, una ruta importante, que tocará al nuevo pleno llegar a ese estándar, a ese nivel mínimo para asegurar elecciones que sean respetuosas de la voluntad popular y superarlo, ¿no? Entonces pienso que el valor fundamental para el ejercicio de un consejero es su integridad, es no prestarse a las distintas presiones que son no solo, como tradicionalmente se cree, de las cúpulas de los partidos políticos, ¿no? En el caso del partido que yo integro, no ha existido una presión históricamente para prestarse a cometer actos fraudulentos, pero también es una presión que viene de todos los sectores, sobre todo de los postulantes, ¿no?, a cargos de elección popular, y se debe tener integridad y transmitirla a todo el cuerpo del Consejo Nacional Electoral. Y hablaba de las elecciones de 2021 porque precisamente esa valentía, esa integridad que tuvo el pleno que coordinó esas elecciones se transmitió a todo el equipo, y hubo excepciones pero fueron superadas. Esa integridad fue transmitida, y pues la mejor estrategia es liderar con el ejemplo. Muchas gracias. Licenciado Marlon Ochoa, bienvenido al Congreso del Pueblo. Gracias, diputado. ¿Cómo se aseguraría de mantener la imparcialidad y la integridad en su rol dentro del Consejo Nacional Electoral? Muchísimas gracias por su pregunta, diputado. Miren, cuando hablamos de imparcialidad, hay que hablar también de los efectos que ha tenido históricamente la parcialización, por ejemplo, de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, cuando optaron por implementar estrategias para montar un fraude electoral. Yo mismo y todo el pueblo hondureño vivió las consecuencias de estos fraudes. Y les puedo decir que tengo un compromiso y una entereza para asegurarle al pueblo hondureño que los resultados, sean cuales sean, que ellos depositen en sus urnas, van a ser los resultados que se van a reflejar en las elecciones, en los resultados que el Consejo Nacional Electoral, a través de sus resoluciones, certifique. En ese sentido es importante, más allá, digamos, de los intereses que pueda tener cada consejero, implementar estrategias que son fundamentalmente tecnológicas para asegurar que el resultado electoral se tenga con prontitud, que se envíe desde la Junta receptora de votos y que aquí se pueda comunicar los niveles que sean posibles, idealmente los 3, de manera inmediata después de realizar las elecciones. Adicionalmente, además, digamos, de la entereza que debe tener el Consejo, 3 personas sentadas en un escritorio en Tegucigalpa tienen un alcance limitado, cuando menos, para lograr que las elecciones sean justas, limpias, libres y transparentes. Y es necesario, por tanto, involucrar a los partidos políticos, a los candidatos, pero sobre todo a la ciudadanía, al pueblo, que son quienes tienen capacidad para observar el desempeño de cada funcionario electoral en cada municipio, de observar el desempeño de las Fuerzas Armadas que ayudan en la instalación de una elección, y observar el desempeño de cada miembro de Junta Receptora de Votos. Entonces, para ejercer el cargo con imparcialidad,